Bueno, ahora creo que sí. Estamos transmitiendo en vivo. Si alguien me puede confirmar. Espero que me confirmen. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí veo que ya está transmitiendo. Antes que nada, buenas noches para todos los que están presentes, los que están conectados en este momento. Les quiero desearles un feliz sábado. Y bueno, nos congregamos como lo hacemos siempre en este grupo para estudiar la palabra de Dios, meditar en ella, disfrutar de los mensajes que Dios tiene para nosotros. Por eso, antes de comenzar, vamos a hacer una oración, vamos a invocar su presencia para que Él nos hable esta noche y nos enseñe, nos instruya más en su palabra y en su voluntad. Así que inclinemos el rostro y vamos a hacer una breve oración. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por esta semana, la cual hemos transitado, Señor, con tu compañía, con tu amor, tu guía, tu dirección. Queremos pedirte en este momento que puedas guiarnos, Señor, en el estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que hable y el que pueda obrar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Necesitamos hoy más que nunca en los tiempos que vivimos, Señor, de la comunión y necesitamos del Espíritu Santo, Señor. Perdona por sobre todas las cosas nuestros pecados, Señor, y acompáñanos. Como también acompaña a cada persona que está presenciando, Señor, la transmisión. En el nombre de Jesús te lo pedimos sin merecerlo, Señor, en su nombre. Amén. Bueno, queridos amigos, ya les dije que espero que todos tengan un feliz sábado. La última vez que nos congregamos, nos reunimos por este medio, fue para estudiar y repasar las 7 iglesias del Apocalipsis. Antes que nada, las 7 iglesias del Apocalipsis, nosotros, como cada tanto se borran los videos de esta página, tenemos una página de YouTube que figura mi nombre, Guillermo Rodríguez, y ahí en esa página de YouTube vamos subiendo los videos de diversos temas espirituales que se han planteado aquí, para que toda aquella persona que quiera verlo o que por X motivo no pudo verlo pueda ir a esa página de YouTube y ahí van a estar los videos. No solo están las 7 iglesias, los videos de las 7 iglesias, los cuales me tocó compartir con ustedes por este medio, sino que van a encontrar diferentes videos con diferentes temas espirituales de diferentes expositores. Está David Ortiz, está Nelson Iván, está Hilton Hurtado, está Juan Carlos Motocoro y bueno, hay otros videos con respecto a alabanza. No tiene que suscribirse, no tiene que darle like, no. Ese espacio está hecho para que usted, cuando quiera escuchar un tema espiritual o no ha podido presenciar un tema de lo que se han dado, pueda acudir a esa página en YouTube, Guillermo Rodríguez, y ahí van a estar bajados los temas. Así que bueno, le estaba comentando, ya de paso le informé de este espacio, que la última vez que nos encontramos habíamos estudiado las 7 iglesias del Apocalipsis y habíamos terminado las 7 iglesias del Apocalipsis y debíamos pasar al siguiente tema,
del Apocalipsis. Vamos a ir estudiando todos los temas del Apocalipsis. Ahora hay algo que la otra vez me comentaba mi esposa, ¿no? Me preguntaba si con cuál tema iba a continuar cronológicamente, ¿no? Después seguían los 7 sellos. Pero siempre cuando me toca predicar a mí, oro mucho, le pido a Dios que me ayude y que me dirija, ¿no? Y se me vino a la cabeza, en realidad uno dice se me vino a la cabeza, pero yo sé que Dios me puso en la mente hablar sobre un tema específico, que está relacionado con la última de las 7 iglesias, ¿no? La iglesia de la Odisea. Entonces dije, antes de pasar al otro tema, tengo que hablar de este. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, cuando compartimos el tema de la Odisea, lo estudiamos, pero lo estudiamos en el contexto de las 7 iglesias. Y hay muchos temas en la palabra de Dios que debemos repasarlo más de una vez, porque es la palabra de Dios y contiene mucha profundidad en el mensaje que Dios nos quiere transmitir a nosotros. Y si bien las 7 iglesias contienen mensaje para todos los tiempos, acuérdense de lo que hablamos de las 7 iglesias, que ocupa el espacio de tiempo de la iglesia cristiana desde la crucifixión hasta la venida de Cristo. Bueno, la Odisea es la última etapa de la iglesia cristiana antes de la venida de Cristo. Si bien todas las otras iglesias contienen un mensaje para cada uno de nosotros, para todos, la iglesia de la Odisea es un estudio que debemos prestarle mucha atención, porque aparte de contener un mensaje espiritual, es un mensaje que nos habla directamente a nosotros, porque la iglesia de la Odisea habla en el último tiempo de la iglesia antes de la venida de Jesucristo, ¿no? Y estuvimos estudiando que nosotros estamos viviendo en esa etapa de la historia. Nosotros estamos identificados como la iglesia de la Odisea, la iglesia del último tiempo antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje que tiene no solo es un mensaje espiritual, sino que es un mensaje muy personal para nosotros. Muy personal para nosotros. Por ende, antes de pasar a otro tema, quise volver a repasar el tema de la Odisea. Ahora, el tema de la Odisea lo quiero hablar en el contexto de otras profecías también del Antiguo Testamento. Habíamos hablado que nosotros cuando estudiamos el Apocalipsis muchas veces tenemos que acudir al Antiguo Testamento para entender el Apocalipsis. Bueno, por consiguiente quiero empezar hablándole sobre Israel. Israel, Dios, el pueblo de Israel, Dios lo eligió, mejor dicho, no lo eligió, Dios lo formó. Dios formó al pueblo de Israel, ¿no? Con un propósito. Dios le dio una tarea al pueblo de Israel que debía llevar a cabo. El pueblo de Israel era el pueblo con el conocimiento de quién era Dios, ¿no? Y ese conocimiento de quién era Dios debía llevarlo a los pueblos paganos, para que todos, ese era el propósito, que todos los pueblos conocieran quién era Dios y qué es lo que tenía Dios para ellos. Ahora, Isaías 43:10. Isaías 43:10 nos habla un poco del propósito de Dios para Israel. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová,
y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vosotros sois mis testigos, dijo Jehová, ¿no? Ese era el propósito de Israel, que el propósito de Dios para Israel, que Israel fuera testigo ante todas las naciones paganas de quién era Dios. Bueno, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios en más de una Dios, como el pueblo de Israel en más de una oportunidad no escuchó los consejos de Dios en cuanto a la adoración, porque vemos en el Antiguo Testamento que muchas veces hace referencia a Dios que Israel se fue a adorar dioses paganos, que el pueblo de Israel se prostituyó, haciendo referencia a ser infiel a Dios y irse ante otros dioses. Podemos ver cómo Israel no escuchó los consejos en cuanto al estilo de vida que debía llevar el pueblo de Israel. Uno de esos consejos, por ejemplo, era no os unáis con yugo desigual, porque eso muchas veces acarrearía consecuencias que serían el apartamiento, ¿no?, del pueblo del pueblo de Israel de Dios. Y también no escuchó cuando muchas veces Dios le aseguraría su guía, su protección, sus cuidados, su dirección. Por consiguiente, Dios, aunque muchas veces le volvía a repetir su fidelidad hacia su pueblo, el pueblo de Dios, Israel, dudaba y bueno, y muchas veces esa falta de fe le acarreaba muchos problemas al pueblo de Israel, ¿no? Vemos el caso de cuando estaban en el desierto, que se quejaban de que iban a morir de hambre, o cuando extrañaban las comidas de Egipto, o también cuando no tenían agua. Bueno, una tras otra vez el pueblo de Dios siempre no escuchó lo que Dios le decía, ¿no? Como consecuencia de que muchas veces el pueblo de Israel no escuchó lo que Dios le decía, encontramos una profecía en Jeremías. Vamos a ver, Jeremías 25. Jeremías 25. (25:7) Pero no me habéis escuchado, dice Jehová, sino que me habéis provocado a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Y después tenemos 7:11. Toda esta tierra será convertida en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Como consecuencia de que el pueblo de Israel, que Dios amó, no escuchó lo que Dios le decía, lo que Dios le aconsejaba, Dios retira su protección del pueblo y da una profecía de que iban a ser llevados cautivos durante 70 años. Bueno, al cabo de los 70 años que el pueblo se cumplió de esta manera la profecía, al cabo de los 70 años que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, Dios también, por medio de una profecía, le dice que el pueblo iba a ser liberado. Eso lo encontramos también en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, cuando Daniel ora por su pueblo, ¿no? Bueno, ahí Dios le comunica
bueno, que el pueblo, en el cumplimiento de los 70 años de cautiverio en Babilonia que tenía, el pueblo iba a quedar libre, ¿no? Lo encontramos en Isaías. Vamos a buscar Isaías. Ya estoy complicado sin lente. Isaías 44, 28. Para esta tarea Dios elige al imperio persa, ¿no? El imperio persa, y más precisamente Ciro, era el instrumento que iba a utilizar Dios para liberar al pueblo de Israel de la cautividad por 70 años, según la profecía que había dado Dios, ¿no? Eso está en 44, 28. 44, 28. Dice: yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. 45, 1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir puerta delante de él, puertas que no se cerrarán. Y el 13: yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, así como Dios le había dado la profecía que durante 70 años el pueblo, por desobedecer lo que Dios le había dicho, iba a ser cautivo, también después le da la profecía de que por medio de la mano por medio del instrumento, ¿no?, de Ciro, el rey de Persia, el pueblo de Israel iba a ser liberado. Bueno, una vez que fue así, ¿no?, que Ciro conquistó Babilonia, quedó libre el camino para que Israel cumpliera la misión por la cual Dios llamó a ese pueblo. Fueron dos grupos de repatriados. El primer grupo que salió de Babilonia después de los 70 años, el primer grupo que salió de Babilonia hacia Jerusalén para reconstruir el templo y la ciudad, estaba dirigido por un dirigente llamado Zorobabel. Ese fue el primer grupo de expatriado, ¿no? Eso lo encontramos en Primera de Esdras. Vamos a buscar Esdras. Esdras está atrás de Nehemías. Esdras 1, 1 al 4. Esdras 1, 1 al 4. En el primer año de Ciro, el rey de Persia, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios.
la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que la gente de su lugar lo ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrenda voluntaria, para que la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, acá encontramos, ¿no?, que Ciro no solo autorizó a que el grupo de repatriados vaya a Jerusalén, ¿con qué fin? A reconstruir la ciudad y el templo, ¿no? Se cumple la profecía que Dios le había dado, ¿no?, que de que por medio de la mano de Ciro, Israel tendría abierto el camino para volver. Bueno, acá Esdras nos describe que el primer grupo liderado por Zorobabel fue a Jerusalén. Pero en el Esdras 4 leemos un pequeño incidente. Esdras 4. El grupo liderado por Zorobabel fue a Jerusalén. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad edificaban el templo a Jehová, Dios de Israel, ya estaba el grupo construyendo el templo, fueron a ver a Zorobabel. Zorobabel era el que lideraba el grupo. Y a los jefes de familia le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él le ofrecemos sacrificio desde los días de Sar-Jadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó Ciro, rey de Persia. ¿No? Entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no siguiera edificando. Si bien el primer grupo, liderado por Zorobabel, volvió a Jerusalén para reconstruir el templo, surgió un problema, ¿no?, que las naciones vecinas fueron a Jerusalén a querer ayudarlo a construir el templo. Bueno, ellos no quisieron, porque ya habían aprendido la experiencia de no aliarse con naciones paganas para algo sagrado, para algo que Dios le había dado, que debían hacer. Como no aceptaron la ayuda, los pueblos vecinos empezaron a presionarlo y buscaron por todos los medios que ese grupo de repatriados no termine la obra que habían empezado, que era la reconstrucción del templo y la reconstrucción de la ciudad. Por este motivo, Dios envía a dos hijos suyos más, que es Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías en ese tiempo fueron enviados para alentar, para animar esa tarea que había comenzado con ese grupo de repatriados, pero que se había parado por los inconvenientes que habían surgido con respecto a las naciones vecinas, ¿no? Bueno, dijimos que el primer grupo estaba dirigido por Zorobabel, pero ahora hay otro segundo grupo. Vuelvo a reiterar para que no perdamos el hilo. Israel sale de Babilonia por mano de Dios, que utilizó a Ciro. Fue un grupo a Jerusalén a construir el templo, la ciudad. Eso fue detenido. Cabe aclarar que nosotros esto lo leemos así en un lapso muy corto, ¿no? Pero esto ocurrió en transcurso de años. En ese momento que se detuvo toda la obra por diferentes presiones, Dios envía a Ageo y Zacarías. Después de que envía a Ageo y Zacarías, sale un segundo grupo
de repatriados de Babilonia hacia Jerusalén para apoyar al grupo que ya estaba en Jerusalén. Eso lo buscamos en Esdras. Esdras, que fue el segundo grupo. Esdras, el primer grupo lideró Zorobabel, el segundo grupo lo lidera Esdras. Entonces, en Esdras 8, vamos a leer 8:1. El segundo grupo dice: estos son los cabezas de familia y la genealogía de aquellos que subieron conmigo a Jerusalén desde Babilonia cuando reinaba el rey Artajerjes. El primer grupo salió cuando estaba Ciro reinando en Persia. Después de Ciro vino Cambises. Después de Cambises vino el rey Darío. Y después del rey Darío viene Artajerjes. Bueno, acá esa es la sucesión de reyes de Persia. Acá nos dice que Esdras salió en el segundo grupo cuando reinaba Artajerjes, el cuarto rey de Persia, ¿no? Eso para que nos demos cuenta del lapso de tiempo que transcurrió todo esto. Pero en 8:15 presenta un pequeño detalle. Bueno, en este grupo que lo acompañó a Jerusalén de Babilonia, en este segundo grupo, empieza a nombrar todas las cabezas de familia que lo acompañaban. Pero en el versículo 15 dice: lo reuní junto al río que corre hacia Jaba y acampamos allí 3 días. Observé que había gente del pueblo y sacerdote, pero no hallé ningún levita. No. El que no se haya encontrado ningún levita, el levita era el que estaba encargado del sacerdocio en el pueblo de Jerusalén, ¿no? De Israel. El que no haya ningún levita, después más adelante vamos a nombrar algo que nos vamos a dar cuenta, ¿no? Pero acá se lo digo de manera rápida, así continuamos con el relato. Ustedes tengan en cuenta que Israel estuvo en Babilonia 70 años. Durante esos 70 años tuvo tiempo de ya establecerse, algunos ya tenían familia, algunos ya habían echado raíces ahí en Babilonia. Bueno, este es uno de los grandes problemas siempre del pueblo de Dios, que Dios tiene un propósito para su pueblo y a veces circunstancialmente está en algunos lugares, ¿no? Pero Dios, no es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios se eche raíces en esos lugares de los cuales es pasajero. Obviamente, muchos que ya habían echado raíces, muchos que ya estaban asentados, vamos a decirlo de esta manera, ahí en Babilonia, le dijeron: vamos a Jerusalén, el cual hay un grupo de nuestros hermanos que está construyendo allá el templo, pero están siendo presionados por las naciones vecinas. Y ante la incertidumbre de un viaje que vos no sabés dónde vas a vivir, dónde vas a si te va a faltar algo, si vas a tener privaciones, y la seguridad ya de que te estableciste en un lugar con una casa, con una familia, acordémonos que fueron 70 años que estuvieron ahí. Bueno, muchos de los israelitas no quisieron salir, muchos se quedaron ahí en Babilonia, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos que pensar que cuando tenemos dos opciones, o el irme a un lugar que puede ser, que puede generar peligro, o el quedarme en un lugar en donde estoy cómodo, lo que debe primar es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios para nuestra vida es la guía,
la cual nos tiene que reafirmar lo que tenemos que hacer. Bueno, en este caso, Dios le había dicho a Israel que debían salir de Babilonia y debían ir a reconstruir la ciudad y el templo. Y bueno, habíamos dicho que a pesar de toda esta situación y todo este contexto que le estoy explicando, Dios le había enviado a Ageo y Zacarías. Vamos a leer un poco lo que dice Ageo. Ageo y Zacarías, ellos fueron enviados en el reinado de Darío, antes de Artajerjes. Busquemos Ageo. Ageo no es un libro muy grande. Está antes de Zacarías. Están los dos juntitos ahí. Los dos juntitos vamos a leerlo. Ageo 1, 1 al 5. Fíjense, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Zorobabel, el primer grupo, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? El pueblo de Dios, acá vemos la respuesta, ¿no? El pueblo de Dios, a causa de todos los problemas que habían surgido, los inconvenientes, las presiones, había argumentado, bueno, está pasando todo esto, entonces no es tiempo aún de que la tarea que tenemos que llevar a cabo sea hecha, ¿no? Por eso, el mensaje que Dios le manda a los dos grupos de repatriado es al primer grupo de repatriado, perdón, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, ¿no? ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? O sea, ¿por qué dicen que no es el tiempo en el cual esta casa tiene que ser reedificada? Zacarías 1, 1 al 6. En el octavo mes del año segundo de Darío llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequía, hijo de Ido. Se enojó mucho Jehová contra vuestros padres. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuelvo a reiterar, estos dos profetas fueron levantados por Dios para animar, para amonestar, para hablarle al pueblo por la situación la cual estaba pasando. Y esa situación era que estaban estancados, estaban detenidos y argumentaban que aún no se debía hacer la tarea que debían llevar a cabo. Por medio de Zacarías, Dios no solo los amonesta, ¿no? Sino también Dios los alienta.
los alienta. Dios le da la seguridad. No es que solo Dios se presenta para retarte por algo que vos no estás haciendo. Dios también se presenta para asegurarte algo que por ahí, por las diferentes circunstancias, uno empieza a tambalear. Nos pasa todo. Por medio de Zacarías, entonces Dios le transmite al pueblo 4 visiones, 4 profecías. Yo me voy a detener en los puntos más importantes de la profecía, ¿no? Porque en definitiva tenemos que seguir el hilo de todo esto para poder entender lo que estamos estudiando esta noche. No me voy a detener en desmenuzar, como a veces hago, en desmenuzar cada símbolo, ¿no? Me voy a detener en el mensaje que Dios le quiere transmitir a su pueblo por medio de estas 4 profecías, que en este caso son visiones, ¿no? Vamos a ver la primera visión. La primera visión es la visión de los caballos, 1:7. A los 24, esto Zacarías, vuelvo a reiterar, Zacarías estas visiones se las transmite al pueblo. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, llegó estas palabras de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequía, hijo de Ido, ¿no? Del 12 al 17. El ángel de Jehová exclamó: Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado enojado por espacio de 70 años de cautiverio? Jehová dirigió palabras buenas, palabras de consuelo, al ángel que hablaba conmigo. Entonces el ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, pero siento gran ira contra las naciones despreocupadas, pues cuando yo estaba un poco enojado, ellas se aprovecharon para agravar el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Proclama también: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, aún consolará Jehová a Sión, y aún escogerá hacia Jerusalén. Escogerá a Jerusalén, perdón. ¿Qué nos quiere transmitir con esta profecía? Sí, es una profecía, Acá dice que es visión, pero es una profecía porque tuvo su cumplimiento. Que Dios ama a su pueblo, que Dios, como dice el término, celé con gran celo a Jerusalén. Contrariamente a lo que nosotros podemos pensar, se equivocó, no oyó a Dios, huyó de Dios, desobedeció a Dios, que se joda Jerusalén. No, Dios no actúa así. Dios, aunque el ser humano, y en este caso el pueblo de Dios, le da la espalda a Dios, Dios no los deja de amar. Dios está pendiente de sus hijos, y el hecho de que Dios permita, por medio del retiro de su protección, que su pueblo sea llevado cautivo o alguno de sus hijos pase por alguna situación complicada, es porque es el único medio de que tanto su pueblo o sus hijos debe prestar atención a Dios y debe mirar a Dios, porque en Dios está la salvación. El hecho de que Dios quite su protección es un acto de amor. Dios ama a su pueblo aun cuando su pueblo es desobediente. Eso es lo que está transmitiendo en este caso la primera profecía de lo que Dios siente por sus hijos.
siente por su pueblo. Segunda profecía, del versículo 18 al 20. Visión de los cuernos y de los carpinteros. Después alcé mis ojos y miré y vi 4 cuernos. Ahora vamos a ver eso. Y pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. El hecho que sean cuernos es evidente que es un poder, ¿no? El hecho que sea un cuerno es un poder. Ahora, ¿por qué son 4? Bueno, porque la profecía decía que si Israel no se volvía de sus malos caminos, iba a ser esparcido por los 4 puntos cardinales, perdón. El grupo mayoritario de israelitas cuando fue cautivo a Babilonia fue a Babilonia, pero después otro grupo de judíos fueron esparcidos por diferentes pueblos, ¿no? Por diferentes ciudades, huyeron, ¿no? Por eso cuando Dios dijo que esparciré por los 4 puntos cardinales, bueno, en este caso utiliza el número 4 para identificar de todos los lugares, de los 4 puntos cardinales, ¿no? Que fue dispersado su pueblo por un poder. Entonces dice, me mostró el 20, me mostró luego Jehová 4 carpinteros, ¿qué vienen a hacer? Él me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, pero estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarlo. Así como el pueblo fue dispersado por un poder y fue dispersado en 4 direcciones distintas, en 4 puntos cardinales, Dios a su vez iba a utilizar otro poder para traer a su pueblo de todos los puntos cardinales, ¿no? Dios le aseguraba a Israel no solo que lo estaba amando, sino que Dios lo ayudaría en la tarea que tenían que llevar a cabo. La tercera visión, llamamiento de los cautivos, 2, del 18 al 20, lo tengo anotado, no, más adelante. Alcé después mis ojos, el 2 al 2:1. Alcé pues después mis ojos y tuve una visión. Vi un hombre que tenía en su mano un cordel de medir y le dije, ¿a dónde vas? Y él me preguntó, a medir a Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánta su longitud. Mientras se iba aquel ángel que hablaba conmigo, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, háblale a este joven y dile. Prestemos atención, a causa de la multitud de hombre y de ganado que habitará en medio de ella, de Jerusalén, Jerusalén no tendrá muros. Yo seré para ella, dice Jehová, un muro de fuego a su alrededor y en medio de ella mostraré mi gloria. ¿Cuál es el mensaje central aquí? Yo voy a estar con ellos, yo los voy a cuidar a ustedes. No solo voy a estar con ustedes, sino que los voy a cuidar en la tarea que ustedes están haciendo, que van a terminar, porque una vez que se reconstruya, para eso vi un hombre que tenía en su mano un cordel de medir, el símbolo de medir es de construcción, ¿no? Dios le daba la garantía, primero Dios le da la garantía de que los ama, después Dios le da la garantía de que los va a volver a reunir, a juntar de toda la dispersión, y en esta tercera profecía le da la garantía de que los iba a ayudar y le da la garantía de que Él iba a estar con ellos protegiéndolo. Versículo 6-7. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Acá tenemos los 4 vientos, los 4 puntos cardinales. Sión, hablándole a su pueblo, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Ya el grupo estaba en Jerusalén, ya estaba abocado a la tarea de reconstrucción del templo. Se había estancado y porque se había estancado Dios le envió este profeta con estos mensajes, no solo para reprenderlo de por qué habían parado, sino le mandó estos mensajes para darle la garantía que ellos necesitaban por su falta de fe de continuar adelante. Pero en este versículo, fíjense, en el 7 le dice, Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. Bueno, si nosotros seguimos la línea cronológica de estos eventos, nosotros vamos a encontrar que los que no salieron de Jerusalén, eso hablé al principio, lo que se establecieron, lo que se quedaron ahí, lo que decían, no, yo no me voy a arriesgar a ir a Jerusalén con los peligros, que yo no tengo nada allá, y acá ya en Babilonia, después de 70 años, aunque sea, me hice mi casita. Bueno, los que se quedaron ahí, si nosotros después seguimos toda la historia bíblica, encontramos que fueron objeto de un decreto de muerte. Eso lo podemos leer no lo vamos a leer ahora obviamente, ¿no? Porque si no, no terminamos más, pero eso está detallado en el libro de Esther. En el libro de Esther nosotros encontramos que los que se quedaron en Babilonia después fueron objeto de un decreto de muerte. Y por último tenemos la cuarta visión. La cuarta visión, dijimos, hasta ahora llevamos 3 visiones, bueno, ahora es la cuarta visión. Una de las cosas por las cuales actúa el enemigo cuando no puede con la seducción, utiliza cuando estoy hablando del enemigo, estoy hablando del enemigo de Dios, el diablo. Cuando no utiliza la seducción, habíamos dicho que un parte del pueblo no quiso salir de Babilonia por la comodidad. Utiliza la opresión. La opresión fue utilizada con todos los pueblos vecinos que vinieron a presionarlo para que ellos no construyeran esa tarea que debían hacer, que era la construcción del templo y de la ciudad. Utiliza otra táctica que es la de la culpa. Eso lo vamos a leer en Nehemías. Habíamos dicho que habían salido 2 grupos. Después de 2 grupos, Dios envía un tercer grupo, ¿no? Para producir una tarea que hacía falta. La tarea que hacía falta era, se había construido el templo, la ciudad, ahora faltaba que se construyan los muros. Y faltaba algo muy importante que se debía llevar a cabo, que era la reforma. Estoy hablando de la reforma del pueblo, ¿no? Por eso Dios envía a Nehemías, y vamos a buscar el libro de Nehemías. Nehemías, que fue el tercer grupo, digamos así, que fue encargado de la construcción, y la reforma es parte de la construcción, la reforma espiritual del pueblo, ¿no? En Nehemías, creo que 8 es, en Nehemías 8. Nehemías 8, fíjense que dice, Esdras lee la ley al pueblo. Esdras, ¿se acuerdan, no? El segundo grupo. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. No, bueno,
y traen el libro de Moisés y lo leen delante de todo el pueblo, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿no? Con sus bendiciones, con sus maldiciones, si Israel no obedeciera. Y fijémonos un pequeño hecho que está en el 9, 8-9. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Edra y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Un pequeño detalle para tener en cuenta. Claro, cuando cuando trajeron el libro de Moisés y lo leyeron delante de todo el pueblo lloraba, ¿no? Porque tenía una comprensión de por qué había sido toda la situación de Israel, básicamente porque no habían desobedecido lo que Dios le había dicho, y lloraban, ¿no? Se sentían compungidos, ¿no? Se sentían angustiados. La visión, Zacarías 3, la cuarta visión, la visión del sumo sacerdote Josué. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué. Volvemos a Zacarías 3:1. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová al Satán: Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Josué, el sumo sacerdote, representaba al pueblo de Israel ante Dios. Esa era la tarea del sumo sacerdote, ¿no? Intercedía como el pueblo de Israel ante Dios, ¿no? Ahora, el pueblo de Israel, podemos decirlo de esta manera, el pueblo de Israel estaba ante Dios. Pero ¿cuál era su condición? Su condición era la de pecador. Dice que estaba vestido con vestiduras viles. Nosotros ya vimos en la City Iglesia el simbolismo de la vestidura, ¿no? Y dice que estaba vestido con vestidura vile. Ahora, Josué se acercó a Dios no porque haya hecho algún mérito. El pueblo de Israel, representado por José, busca a Dios solo por misericordia. Josué estaba delante de Dios y solo podía estar buscando la misericordia. No tenía ningún mérito, no había hecho nada como para acudir a Dios por justicia o por perdón, ¿no? Y en ese acto estaba el diablo para acusarlo. El diablo constantemente quiere hacer creer que no somos merecedores del perdón de Dios, y en realidad no somos tampoco merecedores. El pueblo de Israel o cada hijo de Dios se acerca a Dios solamente por la misericordia de Dios. Josué no lavó su ropa, él no puede lavar su ropa, él se presenta ante Dios con sus vestiduras viles, o sea, se presenta ante Dios plenamente consciente de que tiene pecado y se presenta ante Dios buscando la misericordia de Dios. Y Dios le contesta de esta manera. Primero reprende a Satanás, y le
presenta este ejemplo. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Un tizón es un objeto que se quema pero no se consume. Es un carbón, acá el tizón es un carbón, ¿no? Bueno, el amor de Dios por su pueblo, por sus hijos, es tan grande, tan maravilloso, que aún el pueblo de Dios estando siendo cautivo en un pueblo pagano, Dios no permitió que se consumiera, no permitió que se destruyera, ¿no? Por eso hace referencia, Jehová ha escogido a Jerusalén, Jehová te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Por más que no me haya escuchado, por más que me haya desobedecido, este pueblo, estos son mis hijos y esto yo los amo. Y los amo tanto que lo voy a rescatar porque yo no quiero la destrucción de ellos. Yo quiero restituirlo al motivo por el cual yo los llamé y yo los creé. No, yo los formé. En esto se demuestra el maravilloso y el inconmensurable amor de Dios por cada uno de sus hijos. Ahora, después de que el pueblo de Dios tiene la garantía por medio de esta visión de que es perdonado y que todos sus pecados son borrados, porque fíjense, dice, habló el ángel y ordenó los que estaban delante de él, quitadle esta vestidura vile. Y a él le dijo, mira que he quitado de tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Y el versículo 6, después el ángel de Jehová amonestó a Josué diciéndole, así dice Jehová de los ejércitos, si andas por mis caminos y si guardas mis ordenanzas, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios. Entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues soy como una señal profética. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Después de que el pueblo de Dios se presenta ante Dios sin ningún mérito, cuando se presenta ante Dios pecador en su condición, y cuando el diablo le quiere hacer creer que ya no tiene el perdón de Dios, Dios le dice, Jehová te reprenda, este es un tizón que yo lo arrebaté del incendio, yo no voy a permitir que sea destruido, y su pecado le va a ser quitado. Ahora, después que tu pecado es quitado, Dios te invita nuevamente a hacer la reforma y el cambio que debes hacer en tu vida. Fíjense, después de que lo perdona, lo restituye a la tarea que debía llevar a cabo, le dice, si andas por mis caminos y si guardas mis ordenanzas, entonces tú gobernarás mi casa. Y no solo eso, le dice, escucha Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues soy como una señal profética, porque lo que hagan ustedes va a reflejar quién va a venir. El sumo sacerdote, nosotros ya sabemos a quién representa, a Cristo. Entonces ellos tenían la tarea de, una vez restituido, una vez perdonado y una vez vuelto a renovar el pacto que Dios le ofrecía con ellos, le dice, anden en mis caminos y cumplan la tarea. ¿Cuál era la tarea? Enseñar a los pueblos paganos
quién era Jesucristo y que iba a venir Jesucristo. En definitiva, si nosotros nos ponemos a pensar, la reconstrucción del templo y la construcción de Jerusalén, ¿qué simbolizaba? Simbolizaba el lugar de la verdadera adoración a Dios. No solo simbolizaba el lugar del lugar donde se podía adorar a Dios, sino simbolizaba el lugar donde vos podías conocer al Dios verdadero. Y simbolizaba también el plan de redención que Dios tenía para el ser humano. Bueno, todo eso está englobado en la construcción del templo y la ciudad de Jerusalén. Por eso dice, tú y tus amigos que se sientan delante de mí, obviamente son los sacerdotes, Josué y los sacerdotes, son señales proféticas. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la Odisea? Bueno, tuve que explicar todo esto para que podamos entender. Habíamos hablado, Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Habíamos hablado de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, si bien la Odisea habíamos dicho que simbolizaba al pueblo de Dios antes de su venida. Y si bien la iglesia de la Odisea no está físicamente en Babilonia, nosotros cuando leemos Apocalipsis, nosotros comprobamos que la situación de la iglesia de la Odisea está en Babilonia espiritualmente. Ojo, antes que alguien me acuse de blasfemo de que la iglesia es Babilonia. La palabra Babel, Babilonia viene de Babel. La palabra Babel en griego significa puerta de los dioses, pero en hebreo significa confusión. Y cuando nosotros leemos la situación de la iglesia de la Odisea, encontramos que Dios, cuando le habla a la Odisea, le dice que compre, que adquiera fe, una fe salvífica, que compre colirio para que vea su situación espiritual, ¿no? Que pueda comprender cuál es su estado, ¿no? Que no, evidentemente no es el ideal, ¿no? Y por eso la iglesia de la Odisea recibe esa amonestación. Es más, la iglesia de la Odisea termina diciendo, una de las partes que dice, no tengo necesidad de ninguna cosa. Y habíamos dicho que la iglesia de la Odisea lo tiene a Cristo afuera golpeando la puerta. O sea, tiene a Cristo afuera de su vida. No tiene una fe, no tiene un discernimiento de su situación espiritual y no lo tiene a Cristo en su vida. Entonces podemos decir que la iglesia de la Odisea tiene una confusión. Por eso digo que la iglesia de la Odisea espiritualmente está en Babilonia, porque está confundida y está alejada de Dios. Pero hay un llamado. El hecho de que Dios tenga el mensaje de la Odisea a que adquiera todas estas cosas que carece es porque Dios tiene la esperanza de que salga de esa situación. Generalmente cuando pasan estas cosas pueden pasar sensaciones de la misma manera que pasó Israel cuando Dios lo llamó a salir de Babilonia.
Puede causar desagrado porque ya la gente está acostumbrada a estar ahí, puede causar rechazo, no, yo no voy a ir, puede causar compromiso porque había grupos que sí querían ir, y también requiere perseverancia, de la misma manera que demanda Dios de nosotros, ¿no? Eh, de la misma manera, que Israel debía llevar a cabo la tarea de la reconstrucción del templo, bueno, la Odisea tiene que salir de esa situación con un propósito. Vamos a leer Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 habla de los tres ángeles. Esta noche no vamos a tocar los mensajes de los dos últimos ángeles, porque eso es un estudio en los cuales tenemos que dedicarle un tiempo de profundidad. Pero quiero tocar el mensaje del primer ángel, porque el mensaje del primer ángel es la tarea que debe llevar a cabo la iglesia de la Odisea. La iglesia que tiene la tarea específica antes de la venida del Señor Jesucristo. Acordémonos que Apocalipsis es un libro que contiene imágenes simbólicas. Nosotros habíamos visto en las 7 iglesias, por ejemplo, las 7 iglesias, cuando Cristo se le presentó a Juan, y le decía: escribe al ángel de la iglesia de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira. Evidentemente los ángeles tienen una parte importante en el plan de redención, pero siempre digo que cuando estudiamos la palabra de Dios siempre tenemos que estudiarla en el contexto, y más en estos libros que utilizan muchas imágenes simbólicas. Bueno, cuando habla en este caso de ángeles, está hablando a los líderes de la iglesia, a los ministros de la iglesia, aquellos que están encargados de alimentar al pueblo de Dios. Por eso le dice Jesucristo a Juan que le escriba al ángel de la iglesia, porque Cristo le da el mensaje a Juan, Juan le da el mensaje al ángel de la iglesia y el ángel se lo da a la iglesia. Bueno, en este caso, en Apocalipsis 14, encontramos en medio del cielo, 14:6, en el medio del cielo vi volar otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es el evangelio eterno? Bueno, el evangelio eterno es el único evangelio que nosotros encontramos, y es el único medio por el cual el hombre obtiene perdón y puede restablecer su relación con Dios. El evangelio eterno es la buena noticia de que Cristo, por medio de su sacrificio que hizo en la cruz, el ser humano puede adquirir la salvación, ¿no? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el evangelio, es el único, no hay otra manera de obtener la salvación, ¿no? Ni por mérito propio, ni por algo que yo pueda hacer, ni si soy bueno, no. El único medio que hay es el evangelio eterno. Y el evangelio eterno debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nosotros encontramos en Mateo 24, Mateo 24, ay, si no me olvidé.
A veces tengo tantos versículos en la cabeza que se me van. 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, que el primer ángel, la tarea que debe llevar a cabo el pueblo de Dios, que es en este caso está representado por el primer ángel, tiene que ser antes de la venida de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen que tener un conocimiento de que hay salvación y que hay un medio para salvarse, ¿no? ¿Y cuál es ese medio? Bueno, es el Evangelio eterno. Por eso debe ser predicado. Toda persona tiene que poder tener acceso a esa información para tomar una decisión, si lo acepto y lo rechazo. ¿Por qué? ¿Cuál es el contenido del mensaje? Hasta ahora hemos visto que los hijos de Dios tienen la tarea de predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, ¿no? Durante casi 6.000 años Dios ha predicado, Dios ha dado a conocer al ser humano que Él es amor. Desde Adán y Eva, que ellos pecaron y Dios hizo provisión cuando ellos estaban desnudos, ¿no? Para cubrirlo, Dios hizo provisión. Bueno, desde ese instante Dios viene diciéndole a la raza caída que Él es amor. Ahora, si uno va a la iglesia bautista, si uno va a la iglesia de los testigos de Jehová, si uno va a la iglesia católica, si uno va a cualquier iglesia cristiana que usted vaya, todos le van a decir lo mismo. Dios es amor. Y Dios te ama tanto que Dios ha dado a su Hijo para que por medio de Él, por la fe en su sangre, tú seas perdonado y tú tengas la vida eterna, ¿no? Pero si nosotros vemos que la predicación del Evangelio en este punto, en Apocalipsis 14:6, está centrado, digamos, en un tema más profundo y más específico. Porque dice, adorad, temed a Dios y darle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, mirá a Dios, adorá a Dios, buscalo a Dios. Porque ahí está el Evangelio eterno. ¿Y por qué tenés que mirar el Evangelio eterno? No solo porque Dios es amor, sino porque ha llegado la hora de un juicio. En ese contexto es que el pueblo de Dios tiene que predicar el Evangelio. Es lo que nosotros llamamos la verdad presente. La verdad que debe ser predicada en este tiempo. En este tiempo no solo yo tengo que decir Dios es amor, sino yo tengo que decir Dios te ama. Mirá a Dios, porque en este momento ha comenzado un juicio. De la misma manera que en el mundo hay un juicio para comprobar si una persona es culpable o inocente, hay un juicio que la palabra de Dios describe que se está llevando a cabo. Ese juicio consta de 3 etapas, de la misma manera que hay un juicio, que existen los juicios que se llevan a cabo en la tierra. Los juicios que nosotros conocemos constan también de 3 etapas, que es el investigador,
el juicio corroborativo y el juicio ejecutivo. El juicio investigativo, el juicio investigador, es en el cual se examina, se juntan todas las pruebas para examinar cada caso de cada persona. ¿Qué elección hizo esa persona cuando conoció el Evangelio? ¿Lo aceptó? ¿Lo rechazó? ¿Cómo siguió su vida? ¿Hizo una reforma en su vida buscando a Dios o ignoró lo que Dios le decía? El corroborativo, que se va a llevar a cabo en el milenio. Más adelante lo vamos a estudiar porque está en Apocalipsis. ¿Y en qué consiste? En una vez que se juntan todas las pruebas, se corrobora por qué Guillermo se salvó, por qué Guillermo no se salvó. Hay gente que nosotros pensamos que aceptó a Cristo y a veces no lo acepta a Cristo. Por eso, el juicio tiene que corroborar cada caso para comprobar si lo que se decidió en cada caso es lo justo y lo correcto. Y la última etapa de juicio es el ejecutivo, en el cual se dicta la sentencia. La sentencia es vida eterna o destrucción, de acuerdo a cada decisión que tomó cada persona. Daniel 7, 9 al 14. Vamos a buscar Daniel 7, 9 al 14. Disculpen si se me extendió un poco, pero quiero que quede bien en claro lo que el mensaje. 7, 9 al 14. Fíjense las etapas que tenemos acá. Daniel recibe la visión y en la visión que recibe se describe un juicio. Dice, él recibe la visión de las 4 bestias que simbolizan 4 poderes a través de la historia, y en el versículo 9 en adelante: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de día, en este caso es Dios el juez. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, miles de miles los servía, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. Bueno, también las otras bestias las había quitado su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. 13. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de día y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Acá tenemos descrito las etapas del juicio. Dice que Daniel pudo ver el juicio que se llevaba a cabo, ¿no? Y dice que los libros fueron abiertos. También ya en la City Iglesia estuvimos viendo un poco el tema de los libros. Lucas 10:20. Vamos a ver, vamos a repasar. Lucas 10:20. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de los que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres
están escritos en los cielos. Y Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y Éxodo 32 y 33. Éxodo 32 y 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Bueno, acá nos deja bien en claro que hay unos libros, ¿no? Hay unos libros que registran nuestras decisiones, si yo entregué mi vida a Cristo, si yo lo rechacé, y hay otros libros también que después los vamos a ir estudiando en el Apocalipsis, ¿no? Pero nosotros acordémonos lo que decía Daniel, que había un juicio en el cual los libros fueron abiertos. Bueno, ¿quiénes están inscritos en esos libros? Somos nosotros. ¿Y qué es lo que está inscrito? Bueno, si nosotros aceptamos o rechazamos el ofrecimiento del Evangelio eterno, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos comprender el momento en el cual estamos viviendo. Habíamos visto que la transición de Filadelfia a la iglesia de la Odisea la identificamos en 1844. ¿Cómo llegamos a esa conclusión de 1844? Por la profecía que nos dio Daniel, que Dios le dio a Daniel, ¿no? La profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿no? Y el santuario sería purificado. Que eso fue cuando salió la orden para reconstruir Jerusalén. Bueno, cuando salió el decreto. Del decreto, 2300 días, que en la profecía son años, cae en 1844. En 1844 comienza el juicio, la primera parte del juicio, que es el juicio investigador. Por eso el mensaje del primer ángel es el mensaje que nosotros debemos predicar, ¿no? Miren al Evangelio, miren a la cruz, porque hay un juicio que ya comenzó. Uno no tiene que tenerle miedo al juicio, porque en ese juicio, si nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, Él nos limpia de todos nuestros pecados. Nuestros pecados son borrados. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también Jesucristo es nuestro abogado, nuestro intercesor, ¿no? En ese juicio es Él que nos defiende. Cuando presentan el caso de Guillermo, por ejemplo, presentan el caso de Guillermo, Jesucristo levanta su mano y dice: yo morí por Guillermo y Guillermo me aceptó en su vida y aceptó por fe mi sacrificio. Entonces Guillermo es perdonado. Por eso es importante que nosotros seamos plenamente conscientes del momento que estamos viviendo. Y por eso quise volver a hablar con respecto a la Odisea, porque la Odisea no solo tiene que salir de su situación en la cual está, sino que tiene una tarea específica. ¿Cuál es la tarea específica? Adoren a Dios, la misma tarea que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que salir de Babilonia con una tarea específica. ¿Cuál era esa tarea específica? Volver a reconstruir el templo para que todos puedan acudir y tener un conocimiento de quién es Dios y tener un conocimiento del plan de salvación. Esa tarea específica muchas veces fue obstaculizada por el enemigo y utilizó diferentes maneras, como los pueblos vecinos, como el sentimiento de culpa o como la comodidad. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios con un propósito: predicar que Cristo viene
que hay un Dios en el cual nosotros debemos prestar atención y debemos adorar, y que nos ama, pero en este momento se está llevando a cabo un juicio. Por eso es importante que nosotros prediquemos lo que llamamos la verdad presente. La verdad presente, esa es la finalidad. Nosotros debemos reconstruir, de la misma manera que Israel reconstruyó el lugar para adorar. El mensaje del primer ángel nos llama a temer a Dios y darle gloria, restituir el lugar de adoración, la manera de adorar a Dios y restituir el plan de salvación que es el Evangelio eterno. ¿Por qué? Porque su juicio llegó. Quiera Dios, y estoy seguro que Dios quiere, que puedas prestar atención a este mensaje, que puedas hacer una reforma de tu vida. Porque el tiempo, el juicio a la luz de lo que estuvimos estudiando comenzó en 1844, pero no sabemos cuándo termina. Capaz que puede terminar, no sé, años más adelante, pero el problema es que la vida nuestra no está asegurada. Muchos, con este tema de la pandemia, y me pasó, me incentivaban, y hasta aún hoy en día incentivan. Anda, vacunate, ¿no? Cuando empezaron a llegar las vacunas, todo desesperado para vacunarse. Porque si no te vacunabas, elegís la muerte. Miren, el primogénito mío, mi primogénito, nació, vivió horas y falleció. Y así como falleció mi primogénito, fallecieron todos los sueños que yo tenía como papá primerizo. Hoy en día, con el conocimiento que tengo, me di cuenta que fue la mejor decisión que tomó Dios. Porque yo sé que lo voy a ver a Gonzalo lo voy a poder volver a ver, y por la gracia de Dios lo voy a poder abrazar y lo voy a poder disfrutar lo que no lo pude disfrutar acá. Pero Gonzalo falleció, no falleció de coronavirus. Y capaz que te vas al descanso por el coronavirus, y capaz que no te vas al descanso por el coronavirus. Pero acá lo importante es que vos puedas mirar a Dios, porque Dios tiene una reforma para que vos hagas en tu vida. Por eso muchas veces nos desesperamos y se desespera la gente que adora a Dios, que cree en Dios, y el mensaje que tienen que dar no es andar corriendo porque te vas a morir. No, aprovechar esta situación y enseñarle a la gente que tiene que hacer una reforma. La reforma que Dios pretende que hagamos es una reforma integral, es una reforma de alimentación, es una reforma espiritual. La manera que Dios quiere que nos alimentemos y que cuidemos nuestro cuerpo está descrita en la Biblia. Por eso, pero lo importante, lo trascendente acá, no es tan solo que te podés ir al descanso. Lo importante es que si te vas al descanso, te vayas preparado. Y Dios sabrá qué hacer con tu esposa, con tu hijo, con tu esposo, si te toca ir al descanso. Lo importante es que vos puedas decir: hoy consagro mi vida a Dios y hoy miro a Dios, porque los momentos que estamos viviendo son cruciales. Y lo que vos tenés que predicar en este momento es: prepárate, porque hay un juicio que se está llevando a cabo. Todavía estamos en la etapa de investigación, en que cada caso toma su decisión. Todavía está siendo predicado el Evangelio a todo el mundo. No sabemos cuándo va a terminar. Es mi deseo, y Dios también lo desea, que te prepares. Y una vez
que te prepares, te entregues a Dios. Si no te has bautizado, toma la decisión de bautizarse. Después Dios irá acomodando las cosas. Pero entrégate. Si ya te entregaste a Dios, que puedas hacer una renovación de votos, que puedas comprender cuál es el trabajo que tiene Dios para ti, que es hacer una reforma de tu vida, no solo ir un día a la iglesia, no solo de vez en cuando hacer alguna tarea buena, una reforma completa de tu vida, porque hay una tarea a llevar a cabo que es la de reconstruir el templo de Dios para mostrarle al mundo que Dios viene, que hay que adorar a Dios, que el plan de salvación está al alcance de todo y que hay un juicio que se está llevando a cabo. Un abrazo enorme. Si Dios me lo permite, nos volveremos a encontrar y ahora sí, ya con otro tema. Ya terminamos la 7 Iglesia, ya terminamos la Odisea y ya terminamos el mensaje hacia la Odisea. Que Dios los bendiga y bueno, estamos a disposición cuando ustedes lo quieran. Que tengan una buena noche. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga.